Aceptos en el amado. Con frecuencia en las noticias podemos ver casos de personas que han alcanzado el éxito. Para las personas del mundo, el éxito tiene que ver con el tener, con los logros alcanzados, con los títulos, con la fama, con la riqueza. Pero desafortunadamente algunas de estas personas han terminado en un trágico desenlace cuando han decidido suicidarse. La lista está conformada por músicos, actores, escritores, gente aún millonaria, modelos, gente muy famosa y gente muy admirada por millones de personas. Esto demuestra que la aceptación de los demás no es lo único ni lo más importante cuando no hemos aprendido a amarnos, a valorarnos y a aceptarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios varias veces nos insiste: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y habla claramente de la importancia de aprender a amarnos a nosotros mismos. Que cuando no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos, va a ser difícil que podamos amar a nuestro prójimo. Y cuando hablamos del prójimo, inicialmente nos referimos a las personas más cercanas, que es nuestra familia, y también a las personas que nos van rodeando y que van teniendo contacto con nosotros mientras caminamos por la vida. Pero tampoco es posible amarnos a nosotros mismos cuando sabemos que estamos llenos de delitos y pecados, cuando tenemos claras nuestras imperfecciones, cuando reconocemos que somos débiles. Por eso, la única manera para aprender a amarnos es cuando nos encontramos con Dios, cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando vamos a la palabra y en ella vemos todo lo que Dios ha hecho para limpiarnos de nuestros pecados, para ayudarnos en nuestras debilidades, para ayudarnos a corregir nuestras malas decisiones y transformar nuestro carácter. De esa manera, a través de la obra que Dios hace en cada uno de nosotros, podemos aprender a amarnos a nosotros mismos y podemos darnos cuenta que Dios es un Dios de oportunidades y que las oportunidades que Dios nos ha dado a nosotros a través de su amor, nosotros también se las podemos dar a las personas que nos rodean. Así que primero debo sentir el amor de Dios para amarme a mí mismo y de esa manera tener que dar a las demás personas. Pero el enemigo se aprovecha cuando nosotros no aprendemos a aceptarnos, cuando nosotros mismos hemos llegado a situaciones en las cuales nos hemos sentido rechazados o menospreciados. No todas las personas que Dios ha usado de una manera poderosa han sido personas estudiadas o personas que vienen de una familia muy reconocida. Leámoslo allí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26, cuando dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y ahí vemos varias palabras donde hoy quiero que podamos enfatizar en la palabra menospreciado. Y de lo menospreciado escogió Dios. Y cuando hablamos del término menospreciar, estamos hablando de no darle el valor que merece una persona. Y hay personas que se han sentido menospreciadas por su cónyuge, cuando sienten que dan mucho y su pareja, su esposa o su esposo no retribuyen a eso que están dando. Hay personas que se sienten menospreciados por sus hijos, que sienten que sus hijos no valoran ese esfuerzo que han hecho y esa dedicación que se ha tenido como padres para hacer que ellos salgan adelante. Hay personas que se sienten aún menospreciados por sus jefes
cuando se esfuerzan por hacer las cosas bien y no notan el más mínimo agradecimiento o el más mínimo reconocimiento de sus esfuerzos, de su labor, porque las cosas salgan bien. Hay otras personas que se menosprecian a sí mismas y así el enemigo aprovecha que las personas han sido rechazadas y han sido menospreciadas para hacerlas caer en una adicción a la aceptación, una adicción que está trayendo enfermedad a sus emociones, que está debilitando su vida, que está trayendo carga emocional. Por eso hoy por la palabra quiero que miremos el caso de una mujer que fue menospreciada y de un hombre que fue menospreciado, porque a través de estas verdades bíblicas nosotros podemos ser libres, porque la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiero recordarles que hemos leído que Dios escogió de lo débil, que Dios escogió de lo vil, que Dios escogió de lo menospreciado. Y cuando hablamos de escoger, me hace recordar cuando vamos a la tienda y vamos a escoger frutas. Por lo general escogemos las mejores frutas. Una de las frutas que más me gusta es la fresa. Y cuando vamos y nos damos cuenta que la fresa es una fruta delicada, es una fruta que fácilmente se puede dañar, o que cuando una fresa está dañada fácilmente puede contagiar a la otra. Por eso una de las cosas que hago cuando compro fresas es mirarlas y escoger las mejores fresas, las más grandes, las más rojas. Así, cuando Dios dice que nos ha escogido, esto nos debe llenar de alegría, porque quiere decir que Dios vio algo en nosotros, algo, quizás no todo, pero hay algo en nosotros que para Él era algo especial. El hecho de que nosotros estemos vivos es una demostración de que Dios nos ama, de que Dios nos acepta y que Dios nos tiene en unos planes extraordinarios, que no nacimos por accidente, sino que hacemos parte de un plan poderoso de salvación, donde Dios nos quiere con Él en la eternidad, en el cielo. ¿Sabías que el primer interesado en que nosotros seamos salvos es Dios? Tanto así que entregó a su Hijo Jesucristo para que Él, al morir en la cruz del Calvario, nos diera salvación y nos diera vida eterna. Pero desafortunadamente, cuando desconocemos la palabra, cuando desconocemos cuánto Dios nos ama, entonces podemos caer en ese lazo de la adicción a la aprobación, de las consecuencias de sentirnos menospreciados. Y les estaba diciendo que íbamos a hablar de esos dos casos. Uno es el caso de una mujer llamada Lea. Lea, dice la Biblia que era una mujer que tenía unos ojos muy hermosos, pero también la Biblia describe a su hermana menor Raquel, quien también la Biblia, cuando hace mención de Raquel, dice que ella era hermosa. Así que hay como que resalta más la belleza de Raquel que la de Lea. Y llega a esa familia un hombre llamado Jacob, el cual se enamora de Raquel y está su corazón tan ligado al corazón de Raquel que él es capaz de negociar con Labán, el padre de estas dos mujeres, de trabajar 7 años para poder casarse con Raquel. ¿Cómo se sentiría Lea al conocer a Jacob, el pretendiente de su hermana? Darse cuenta que él era un hombre capaz de darlo todo por su hermana menor. Pero al pasar los 7 años, este suegro Labán era un hombre oportunista y él decide utilizar a Lea, a su hija mayor, para engañar a Jacob. Y por tradición, en el momento de la boda, el esposo no veía el rostro de la novia, y al otro día, cuando Jacob despierta y se da cuenta que fue engañado, que Labán no le entregó a Raquel, sino le entregó a Lea, en ese momento él va a reclamarle a Labán, a su suegro. Y miremos en Génesis capítulo 29, versículo 22, cómo Labán le respondió. Ahí dice en Génesis capítulo 29:
No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Pero la Biblia es clara cuando dice que Jacob amó más a Raquel que a Lea. En pocas palabras, el corazón de Jacob era un corazón que estaba ligado a esta mujer, a Raquel, pero bajo engaño tuvo que unirse con Lea, y de esa manera Lea se siente menospreciada. Ahora, el hecho de que ella se sienta menospreciada, vamos a mirar de qué fue capaz Lea de hacer para ganar la aceptación de su marido. Porque desafortunadamente, cuando las personas se sienten menospreciadas, a veces hacen cosas pensando que a través de esas cosas que ellos hagan van a lograr ganar el favor o van a lograr ganar el corazón de las personas. Desafortunadamente no siempre es así. Esa no es la manera. Pero vamos a mirar qué hizo Lea. Ahí en el versículo 31 dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y Dios estaba ahí en ese asunto. Y vemos cómo sucede en el caso de Lea, que Dios observa, que Dios ve cómo ella fue menospreciada. Como Lea no era valorada ni por su padre, ni era valorada por su esposo, ni era valorada absolutamente por nadie. Pero aunque no era valorada por nadie, ella era valorada por Dios. Y Dios le concedió ese derecho de dar a luz. Pero Raquel, la que era admirada por Jacob, ella era estéril. Ahora entendemos ese dicho popular que dice: la suerte de la fea, la bonita la desea. Y dice el versículo 32: y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Recordemos que en los tiempos bíblicos los nombres de los hijos representaban el carácter que los padres querían que ellos tuvieran, o representaban una situación del momento. Y cuando Lea tiene este primer hijo y le da este hijo a Jacob, ella le coloca Rubén. Rubén significa ver un hijo, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y aquí vemos el corazón desenfocado de Lea a causa del menosprecio. Cuando una persona se siente menospreciada, corre el riesgo de que entra en ella un espíritu de competencia. Pero no el espíritu de competencia sano, de hacer las cosas mejor para el bienestar de todos, sino el espíritu de competencia de querer demostrar de qué soy capaz. Y esa es una trampa en la cual cae el corazón de personas menospreciadas. Y por eso cuando nace Rubén, ella le coloca ese nombre. Dice: Dios ha mirado mi aflicción, ahora me amará mi marido. Ella pensó que dando a luz este hijo, Jacob la iba a amar, pero no fue así. Ahora también pensemos, por ejemplo, cuando Raquel está al lado de su hermana y ve a ese niño y se da cuenta que le coloca Rubén, que significa ver un hijo. Mira, un hijo. Dios ve, Dios ha visto mi aflicción y me ha bendecido con este hijo. Después el versículo 36 dice: y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada,
me ha dado también a este y llamó su nombre Simeón, que significa Dios escucha. Me imagino cuando los niños iban creciendo y estaba Raquel allí y gritaban: Rubén, el Dios que vio la aflicción de Lea. Pudiera Raquel sentir en su corazón que Dios estaba con Lea, pero no estaba con ella. Y de esa manera entendió Lea que Dios era un Dios que veía la aflicción, pero también Dios era un Dios que oía el menosprecio. El versículo 34 dice: y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví, que significa el que une. Raquel, al conocer que el niño se llamaba Leví, como una demostración de Lea, declarando que ahora por ese tercer hijo su esposo se iba a unir a ella. Mientras tanto, Raquel seguía estéril. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Reconozco a Dios, y dejó de dar a luz. Vemos cómo Lea tuvo que aprender una lección. Cómo ella empezó a tener hijos porque pensaba posiblemente que al tener hijos de esa manera iba a conquistar el corazón de su esposo. Ella se da cuenta que Dios veía su aflicción. Ella se da cuenta que Dios escuchaba su menosprecio. Ella se daba cuenta que Dios veía que Jacob no se quería unir a ella. Entonces, con el cuarto hijo, ella entendió que ella le importaba era a Dios. Con el cuarto hijo, con Judá, entendió que así ella tratara de hacer cosas para ganarse el corazón de las demás personas, iba a ser tiempo perdido, que eso no era algo que iba a valer la pena, que realmente con Judá ella aprendía que lo que valía la pena era conquistar el corazón de Dios, el corazón de quien vio su aflicción, el corazón de Dios, ese corazón que oyó cómo era menospreciada, el corazón de Dios, ese corazón que amó a Lea y que la aceptó. Mire cómo la desaprobación y la falta de aceptación impedía que estas dos hermanas tuvieran una buena relación. Y todo eso se lo transmitieron a sus hijos, porque los hijos de ellos tuvieron guerra. Así sucedió. Los hijos de Lea se levantaron, empezó una competencia. Los que han leído la Biblia y se dan cuenta que cuando Raquel veía que su hermana daba hijos, entonces le dijo a Jacob: acuéstate con mi sierva, y la sierva le dio hijos a Jacob. Y entonces Lea, como ya no daba más a luz, entonces dijo: bueno, Jacob, si tienes hijos de la sierva de Raquel, tendrás hijos también de mi sierva. Y Jacob también tuvo hijos de la sierva de Lea, hasta que un día Dios se acordó de Raquel, y es cuando sabemos que nació José. Y por eso parte de todo lo que estamos hablando, del menosprecio, del rechazo, del engaño, de todas estas cosas que estamos viendo, fueron las que fueron creciendo en el corazón de estos niños, de estas personas que fueron creciendo. Y por eso los hermanos se levantaron contra José, contra el hijo de Raquel, el hijo de la mujer amada de Jacob, y lo vendieron. Y de esa manera él termina en Egipto. Ahora, la tarea del menosprecio es romper el corazón y las relaciones. Pero para Dios, Lea era tan importante como Raquel. Dios tenía un propósito con ambas. Por ejemplo, de Lea nació Judá, quien es parte de la genealogía de Jesucristo. Y por eso se dice de Jesús:
el león de la tribu de Judá, el león de la tribu del hijo de Lea, el león de la tribu de ese cuarto hijo, donde Lea aprendió que Dios la amaba y que si Dios la amaba a ella, entonces ella iba a alabar y darle gloria a Dios, que ya no tenía que preocuparse nada, ni mendigar amor, ni mendigar el reconocimiento de los demás. Pero Raquel no se quedó atrás. De Raquel nació José, ese hombre que Dios usó allí en tierras de Egipto, que preservó la vida de toda su familia en la mejor tierra de Egipto durante los 7 años de escasez. Así que todos somos importantes para Dios. El problema es que si no entendemos que somos importantes para Dios, nos convertiremos en camaleones sociales. Y cuando hablamos de ser un camaleón, recordemos que estos son unos animales que de acuerdo al lugar donde ellos están se adaptan los colores de su piel. Y así es un camaleón social, personas que tratan de hacer lo que sea para caerle bien a los demás. Esto genera un desgaste emocional muy fuerte y nos puede llevar a tomar malas decisiones. El querer agradarle a todo mundo no es saludable. Tú eres una persona única y quien te debes esforzar es por agradar a Dios, por cuidar de tu vida, cuidar de tu salvación, por alejarnos del pecado para que seamos salvos. Eso es lo más importante. No nos suceda como le sucedió a ese hombre menospreciado que vamos a ver ahora, que se llamaba Jefté. Este hombre lo vemos en Jueces capítulo 11, que dice: y Jefté Galaadita era un hombre esforzado y valeroso. La Biblia describe el carácter de este hombre como un hombre esforzado y valeroso, pero era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Y en ese momento los hermanos de él por parte de papá lo menospreciaron, y él entra en esa condición de ser menospreciado. Por eso el versículo 3 dice: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tod, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Ahora, vemos un sentir en el corazón de las personas que han sido menospreciadas y no han permitido que Dios sane esa área en su vida. Como tienen un sentimiento de huir, de querer huir, de renunciar, de abandonar. Pero también vemos cómo este hombre Jefté llegó a un territorio extranjero. Él no era de esos territorios. Allí habitaban hombres ociosos, personas que posiblemente no serían los mejores amigos, personas que posiblemente no tenían algo bueno que aportarle a Jefté. Pero cuando Jefté llega donde ellos, él es aceptado por ellos. En pocas palabras, Jefté tuvo malas amistades. Su familia no lo aceptó, y lo que hizo Jefté fue salir, huir. Y cuando huyó, llegó a un territorio complicado, llegó a un territorio donde las personas no tenían algo que darles para edificarlo. Pero desafortunadamente en ese lugar él era aceptado, y fue aceptado por los hombres ociosos de esta región. Aconteció que andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tod. Y vinieron a Jefté y le dijeron: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Entonces Jefté respondió a los ancianos de Galaad:
¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad le respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Vemos cómo el corazón de Jefté estaba un poco desenfocado. Realmente, cuando sus hermanos van a buscarlo y le cuentan cómo su pueblo está en peligro, los hermanos fueron sigilosos en la propuesta que le hicieron a Jefté. No le dijeron a Jefté: Jefté, tú amas tu pueblo donde naciste, ven y liberta a este pueblo, ayuda a proteger este pueblo porque el enemigo viene a quitar nuestros territorios. No, le dijeron: Jefté, ve con nosotros a la guerra y serás nuestro jefe. En ese momento el corazón de Jefté se hinchó. En ese momento el corazón de Jefté se obsesionó. Y se obsesionó, ¿por qué? Porque él en ese momento no estaba preocupado en el ser, sino estaba preocupado en el hacer. Él no le importaba quién era él en ese momento. A él lo que le importaba era que podía demostrar ante sus hermanos. Y eso es peligroso. Cuando una persona ha sido rechazada o menospreciada y escoge el hacer cosas no por quien es, sino para demostrar algo que posiblemente no es. En ese momento en que Jefté ve la oferta de él ser jefe, él se anima fácilmente y decide ir con ellos para defenderlos de ese enemigo que quería tomar posesión de las tierras que Dios les había dado. El versículo 11 dice: entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Ahora el menospreciado tenía poder. Ya era jefe de sus hermanos, ya era jefe en su pueblo. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jacob y desde Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas. Versículo 24. Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, lo poseeremos. El versículo 28. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a la razón que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. Y de allí pasó a Mizpa de Galaad. Y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en sacrificio como holocausto. Esto no era un acto heroico. Era una obsesión por ser reconocido por sus hermanos que lo habían menospreciado. Para él era la oportunidad de demostrar algo, tanto así que hizo un pacto, hizo un compromiso que Dios no le había pedido a él en ningún momento. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear con ellos, y Jehová los entregó
en sus manos. El problema es que cuando Jefté llega de la victoria, él tenía una hija única. La Biblia dice que él no tenía más hijos ni más hijas. Y esta por la costumbre de que cuando los hombres venían de la guerra con victoria, salían a recibir a los guerreros. Su hija fue la primera que salió de la casa. Y cuando él vio a su hija salir de la casa, su corazón desfalleció, porque él le había prometido a Dios que la primera persona que saliera de su casa, él la entregaría en holocausto por gratitud a la victoria que Dios le diera. En pocas palabras, Jefté se atrevió a hacer un compromiso tan gigante porque realmente lo que él quería asegurar era tener una victoria. Era posiblemente sentir que sus hermanos estaban con él, que sus hermanos lo aceptaban. Pero él no se estaba dando cuenta que eso le costó perder la alegría de su hogar. Por buscar la aceptación de sus hermanos, perdió a su única hija, la alegría de su hogar. Y ese es el problema de las personas que tienen ese vacío en su corazón, ese rechazo y ese problema de buscar que las demás personas lo acepten, de caerle bien a todo mundo, de ser esclavos, de querer agradar a todas las personas. ¿Será que valía la pena que él perdiera a su única hija para congraciarse con sus hermanos? Y así cuando nosotros hacemos cosas, hacemos sacrificios que nadie nos está pidiendo para quedar bien con los demás, muchas veces hacemos esfuerzos que no valen la pena. Y hay personas que cuando se dan cuenta es demasiado tarde. Hay personas que dicen: todo lo que yo esforcé, toda la confianza que le di, todo lo que hice, y todo se acabó porque no valió la pena, porque el fundamento de su vida era quedar bien con los demás. El fundamento de su vida no era agradar a Jesús, que es la roca de nuestra salvación. Por eso terminamos leyendo lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y usa la palabra en Cristo. Tenemos toda bendición en Cristo. Cuando dice en Cristo, está diciendo que hay un requisito, y es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ahora somos de Él, le pertenecemos a Él, estamos en Él, y en ese momento tenemos ese beneficio de recibir todas esas bendiciones espirituales que Dios tiene para los que le aman. El versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero nos escogió en Él, en Jesús. Y solo en Jesús podemos ser santos. Y solo en Jesús podemos ser sin mancha delante del Padre. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo es en Él, es por medio de Jesús, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y eso es lo más grande que Jesús ha hecho por nosotros. Y es que Dios nos necesitaba que Jefté sacrificara a su hija. Y Dios no te está pidiendo ningún sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros.
para que nosotros estemos en Él y en Él seamos hechos aceptos en el amado. Es en Jesús que somos aceptados por el Padre, y en Jesús es que podemos aceptarnos a nosotros mismos, y en Jesús es que podemos aceptar a los demás, así como Él nos aceptó a nosotros. Es en Jesús en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese es el éxito, experimentar las riquezas de su gracia, no la riqueza económica, no la fama que es momentánea, que es pasajera, no el poder que también es algo pasajero. Cuando hablamos de los títulos, las personas pasan, los tiempos pasan, pero las riquezas de su gracia son eternas. Y cuando hablamos de las riquezas de su gracia, no son cosas que adquirimos por nuestros títulos o nuestras capacidades, son riquezas que Él nos da, que vienen por gracia, un regalo inmerecido. Por eso no caigas en la trampa de la búsqueda de la aprobación como Jefté. Dios nos ama y nos hizo a través de Jesús aceptos en el amado. Te damos gracias, Dios, porque nos amas, porque nos haces entender, Señor, qué tan importantes somos, que tenemos algo en ti poderoso, y es que hacemos parte de ese plan maravilloso de salvación eterna, que nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. En Cristo Jesús fuimos escogidos en Él, amado Dios, para que seamos salvos. Que, Padre Santo, anulamos toda mentira del enemigo, toda acusación, todo señalamiento, todo sentimiento que el enemigo quiere hacernos ver, todo lo que el enemigo quiere hacernos pensar de que somos menospreciados, cuando tú nos has aceptado en Cristo Jesús. Gracias por aceptarnos, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero tú, Señor, toda una vida eterna has hecho una obra maravillosa por cada uno de nosotros. Nos sentimos tan amados. No tenemos que esforzarnos por agradar a los demás. Tenemos es que buscarte a ti, agradarte a ti, porque realmente lo que hagamos para agradarte a ti vale la pena, Señor. Jefté, por agradar a sus hermanos perdió. Y cuántas personas por agradar a otras, cuánto pierden en sus vidas. Pero el que te agrada a ti no pierde, sino gana. El que te agrada a ti, Señor, gana esas bendiciones espirituales en los lugares celestes en Cristo Jesús. El que te agrada a ti no tiene por qué temer, porque tú estás allí con nosotros cumpliendo un plan especial. Soy especial para ti, somos especiales para ti. Cada uno de nuestros hermanos son especiales para ti. Lea era especial para ti, Raquel era especial para ti, Jacob era especial para ti, amado Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias, porque en Cristo somos aceptos en el amado.